This is BBC Television from London. Sean bienvenidos a Foro US. Este día se abordará acerca de la temática de la invasión estadounidense a Cuba de 1906 a 1909, para lo cual nos acompañan colegas expertos en la temática y nos brindarán sus valiosos aportes acerca de este hecho histórico. Como primer punto tenemos a la doctora López Zúñiga, que nos hablará acerca de los antecedentes de este hecho histórico. Es un gusto. Para entrar en contexto, es importante mencionar cómo se produjo la segunda ocupación estadounidense de Cuba, que tuvo como consecuencia la guerrita de agosto de 1906. Pero, ¿qué pasó antes de todo esto y cómo fue que se llega hasta este punto? Hay que recordar que Estrada Palma fue el presidente impuesto a Cuba por el gobierno de Estados Unidos el 20 de mayo de 1902 y en 1903 se produjeron grandes protestas populares, ya que en 1905 el malestar contra ese gobierno entreguista se generalizó al conocerse la intención del mandatario de reelegirse como presidente alentado por Estados Unidos. Estrada Palma quedó al final como el único candidato, al igual que había ocurrido en 1901, y se proclamó ganador en los comicios. La insurrección, conocida históricamente como la Guerrita de Agosto, fue cobrando fuerza hasta amenazar con tomar la capital. Estrada Palma manifestó una vez más su vocación anexionista y en vez de procurar un acuerdo pacífico entre cubanos, pidió nuevamente la intervención militar de Estados Unidos y aceptó la solicitud. Asumió el cargo de gobernador provisional de Cuba, suspendió las funciones del Congreso y disolvió las fuerzas insurrectas y milicias creadas por Estrada Palma y nombró un supervisor y a varios asesores norteamericanos en la Guardia Rural. El 28 de enero de 1909 tomó posesión de la presidencia de la República el antiguo candidato del Partido Liberal, el general José Miguel Gómez. Terminaba la segunda intervención norteamericana, que había durado 2 años y 4 meses y dejó al país severamente endeudado con Estados Unidos, que controlaba las mejores tierras casi sin tesoro nacional y con un movimiento popular diezmado por las represiones, dividido y carente de liderazgo. Muchas gracias, doctora Zúñiga. He de mencionar que las causas inician en 1903, cuando se concluyó el Tratado de Reciprocidad Comercial, en donde una pequeña lista de productores cubanos disfrutaría al entrar en Estados Unidos de una tarifa arancelaria más baja que la de cualquier otro país. Productos norteamericanos entrarían en Cuba con una rebaja arancelaria que oscilaba entre el 25 y el 40%. En 1904, el gobierno de Estrada Palma contribuía a endeudar más a la República, concentrando con la banca norteamericana un empréstito de 35 millones de pesos para pagar pensiones a los miembros del disuelto Ejército Libertador. En 1905 habían 29 ingenios de propiedad estadounidense, con grandes latifundios. Los estadounidenses poseían la mayor parte de las marcas y controlaban a cerca del 90% de las exportaciones. Estrada Palma se aferró a la idea de un segundo término por el Partido Moderado, para lo cual formó el Gabinete de Combate, dando paso a fraudes y violencia. Tanta arbitrariedad provocó que los liberales se alzaran en armas el 19 de agosto de 1906, en la que se llamó Guerrita de Agosto. Consiguieron importantes victorias y amenazaron la capital. Estrada Palma solicitó al gobierno norteamericano el envío de buques de guerra y tropas. El gobierno de Estados Unidos aceptó la solicitud el 29 de septiembre de 1906. Como tercer punto, la doctora Fátima Pérez nos hablará acerca de las consecuencias. Para mí es un placer saludarles. Esta intervención trajo consigo diversas consecuencias a Cuba. Una de ellas sentó la base de la corrupción desenfrenada, que sería en aquel entonces uno de los graves problemas de la República neocolonial. De la misma manera se da la fuerte represión contra los obreros, ya que reclamaban jornadas laborales de 8 horas. Asimismo, exigía que se le brindaran salarios justos. Cabe destacar que una de las acciones del proletariado que tuvo un gran auge fue la llamada huelga de moneda, ya que querían que se le pagaran los salarios en monedas estadounidenses, ya que la española estaba devaluada.
Esto fue de gran interés para Magón, ya que su objetivo era generalizar el uso de la moneda estadounidense, esto para contribuir al afianzamiento del control estadounidense sobre la economía cubana. Al concluir su mandato, Magón dejó una deuda de 12 millones de pesos a Cuba. Asimismo, esta intervención tuvo como resultado la fundación del ejército cubano. El ejército libertador, este había sido indemnizado, con el fin de que se convirtiera en el mediador de los conflictos entre las diferentes fuerzas que se disputaban del poder. No obstante, también hay aspectos positivos en esta administración estadounidense, como la elaboración de leyes complementarias a la Constitución de 1901, como la ley municipal, la ley orgánica del Poder Judicial, la ley de servicio civil y una ley electoral, y otras disposiciones necesarias para el regreso de un gobierno dirigido a los cubanos. Eso es todo por mi parte. Gracias. Muchas gracias, doctora Pérez. A continuación, el doctor Carlos Hernández nos hablará acerca de los personajes de mayor relevancia en esta época. Un saludo. Estrada Palma fue el presidente de la nación cubana quien ganó unas fraudulentas elecciones, pidió al presidente de Estados Unidos intervenir en la isla en 1906. Theodore Roosevelt fue el presidente de los Estados Unidos quien negó la intervención en Cuba, pero Estrada Palma insistió para satisfacer y establecer un orden en la isla entre el gobierno y los rebeldes. Por esta razón, dicho presidente estadounidense envió de secretario a William Taft, quien posteriormente fue el presidente provisional del país. William Taft, secretario de Guerra de Estados Unidos, quien asumió el cargo de gobernador provisional de Cuba, disolvió las fuerzas insurrectas y milicias creadas por Estrada Palma. Charles Edward Magón ocupó la gobernación de la isla del 13 de octubre de 1906 al 28 de enero de 1909. Este personaje se caracterizó por la corrupción administrativa y el despilfarro de los fondos públicos, satisfaciendo las ambiciones de los políticos deshonestos. José Miguel Gómez tomó posesión cuando la ocupación norteamericana finalizó el 28 de enero de 1909. Derrotó en los comicios al representante de la oligarquía nacional, Mario García Menocal, Bartolomé Mazó y Emilio Bacardí, funcionarios cubanos que estuvieron en contra de la intervención estadounidense en Cuba. Muchas gracias, doctor. Y por último, y no menos importante, la doctora Carla Gómez nos hablará sobre la importancia de la historia y sus efectos en el presente. Tengan muy buenas tardes, es un gusto dirigirme hacia ustedes con este tema tan interesante. Bueno, la situación actual de Cuba sigue siendo muy controversial, ya que sigue persistiendo la corrupción desenfrenada, el fraude, el enriquecimiento ilícito y los abusos de poder, ya que el gobierno continúa reprimiendo y castigando prácticamente cualquier forma de disenso y crítica pública. Del mismo modo, los cubanos siguen padeciendo una crisis económica severa que impacta en sus derechos sociales y económicos. Además, el gobierno también ha recurrido a detenciones arbitrarias para hostigar e intimidar a críticos, activistas independientes, opositores y otras personas, haciendo detenciones arbitrarias, es decir, sin evidencia ni órdenes judiciales. En cuanto a la libertad de expresión, el gobierno controla prácticamente todos los medios de comunicación de Cuba y restringe el acceso a la información proveniente del extranjero. Por otra parte, el gobierno no reconoce el trabajo en derechos humanos como una actividad legítima y niega el estatus legal de las organizaciones locales que desempeñan esa tarea. Las autoridades hostigan, agreden y encarcelan a defensores de los derechos humanos que intentan documentar abusos. Y aunque han recibido múltiples llamados de atención por diferentes organizaciones internacionales, el gobierno se mantiene opuesto a las resoluciones que denuncian violaciones de derechos humanos. Bueno, eso sería por mi parte. Gracias por sus aportes y por esta interesante intervención. Espero que haya sido de gran ayuda para tener más conocimiento sobre estos temas que son tan importantes para todo internacionalista. Muchas gracias.